Estimadas amigos y amigas, queremos iniciar este ejercicio de rendición de cuentas del periodo 2016 destacando uno de los logros más importantes del gobierno de la Revolución Ciudadana, que ha sido la disminución de la pobreza en todas sus formas de medición. En Ecuador, entre diciembre del 2006 y septiembre del 2016, la pobreza por ingreso bajó del 37.6 al 22.6%, mientras que la extrema pobreza pasó de 16.9 al 8%. Lo mismo ocurrió con la pobreza según necesidades básicas y satisfecha, que en este periodo pasó del 47 al 32%. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana se ha implementado el índice de pobreza multidimensional, que es una nueva forma de medición que complementa a las ya utilizadas anteriormente y analiza de forma más amplia la situación de las familias en el Ecuador, tomando en cuenta el acceso a educación, trabajo, seguridad social, salud, agua, alimentación, hábitat, vivienda y ambiente sano. En el 2009, el índice de pobreza multidimensional alcanzaba el 27.2% y para el 2016 se reduce al 16.9%, una mejora de 10.3 puntos que se traduce en que 1.900.000 personas salieron de la pobreza. Lo mismo ha ocurrido con la desigualdad. El coeficiente de Gini pasó de 0.55 en el 2006 a 0.47 en el 2016, demostrando una disminución sustancial con tendencia permanente a la baja. Estos importantes logros se alcanzaron debido a una fuerte e importante política de inversión social para brindar oportunidades y disminuir brechas. Inversión que en el 2016 fue de alrededor de 9.581 millones de dólares. Infancia Plena es la estrategia intersectorial que busca consolidar un modelo integral de atención a la primera infancia, considerando el territorio, la interculturalidad y el género para asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios dirigidos a nuestros niños y niñas entre 0 y 5 años. Para ello, los ministerios del sector social hemos trabajado y trabajamos para la promoción de controles prenatales, parto institucionalizado, el apego precoz, la lactancia materna, la alimentación complementaria, la atención de los niños y niñas en nuestros centros infantiles del buen vivir, el programa Creciendo con nuestros hijos y el acceso pleno a la educación inicial. Tenemos que apostar e invertirles a los niños en los primeros años de vida. Es así que nosotros garantizamos la atención desde el vientre materno, los controles prenatales, es una estrategia priorizada, el que durante los controles prenatales se entreguen los micronutrientes que permitan que en el embarazo el niño se desarrolle a plenitud, que además no aparezcan enfermedades que pongan en riesgo al niño o a la madre. Luego tenemos todo un esquema de vacunación. El Ecuador tiene que sentirse muy orgulloso de tener el esquema más amplio de vacunación de la región de las Américas, de manera gratuita y universal para todos los niños ecuatorianos y ecuatorianas. Tenemos nosotros nuestras corresponsabilidades que hemos puesto en los lineamientos para poder acceder a nuestros servicios. Es por esto que la corresponsabilidad de que los niños tengan su esquema de vacunación completo, de que las madres que están en estado de gestación tengan las debidas visitas a los centros de salud, para nosotros es muy importante. Esto también lo vemos en otros beneficios que se trabajan a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Por otra parte, la estrategia intersectorial Acción Nutrición en mayo del 2016 fue redefinida como la estrategia de reducción acelerada de la desnutrición crónica infantil, con la finalidad de articular las acciones del Ministerio de Salud, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, para que sus servicios concurran eficazmente y atiendan o prevengan situaciones de malnutrición en nuestros niños y niñas con desnutrición crónica infantil, en base a dos ejes. En primer lugar, la priorización de territorios y poblaciones que tengan un alto impacto en el indicador a nivel nacional y, en segundo lugar, la implementación de factores de éxito en esos territorios y poblaciones que han resultado efectivos en otros países de la región.
garantizando la prevención de enfermedades que pueden implicar mortalidad infantil. Y para esto las estrategias en los niños pequeños, del control del niño sano, el acompañamiento durante los primeros años de vida, los esquemas de vacunación, los micronutrientes que son las vitaminas, etcétera, para permitir que los niños crezcan adecuadamente, todas las estrategias enfocadas a prevenir la desnutrición crónica infantil, que es una limitación para que luego el niño pueda desarrollar todas sus capacidades plenas. Han sido todos enfoques priorizados durante el año 2016, en realidad durante toda la última década, y que vemos que está dándonos importantes resultados. Para empezar a eliminar las desigualdades sociales, lo primero que se debe hacer es garantizar el acceso a los servicios con una mirada, un enfoque territorial, es decir, acercar los servicios a la gente como un derecho fundamental. En el 2016 se entregaron aproximadamente 35.000 incentivos que tuvieron una alta incidencia por el evento del 16 de abril del 2016 en las provincias que se vieron mayormente afectadas, sobre todo en lo que tiene que ver en infraestructuras de viviendas. Y logramos desde el 2007 al 2016 menorar este déficit habitacional al 12.28%. Se disminuye justamente en el año 2016 por el nivel de intervención e inversión en los territorios. Y es muy importante también destacar las alianzas públicas-privadas con los incentivos de vivienda que han permitido, digamos, que exista una inversión de carácter privado. Tenemos otros proyectos en ciudades como sobre todo Guayaquil y aquí Quito, en lo que tiene que ver con sociovivienda, y también proyectos que se trabaja sobre reasentamientos, como el caso de Monte Sinaí. En lo que es desarrollo infantil, tenemos una inversión de unos 600 millones de dólares. Nosotros contamos con 69 CIBB emblemáticos y 58 CIBB directos, aparte de los casi 2.000 convenios que mantenemos con organizaciones sociales, juntas parroquiales, gobiernos autónomos descentralizados, gobiernos provinciales. Nosotros hemos mantenido, más o menos en este último año, una atención a 314.000 niños en nuestras ambas modalidades, tanto en CNH como en CIBB. Un total de más o menos unas 12.000 educadoras que constantemente están en una motivación para mejorar su profesión, para ir capacitándose y sobre todo para poder emplear esto en lo más maravilloso que tenemos, que son nuestros niños. Nosotros en la actualidad atendemos casi a 500.000 de adultos mayores en el país a través de las pensiones para adulto mayor y también de las atenciones en nuestras modalidades de centros diurnos, centros gerontológicos, espacios alternativos. Nosotros tenemos 14 centros a nivel nacional, centros gerontológicos que son dirigidos directamente por el MIES. Otros también tenemos en convenios, en espacios que los gobiernos autónomos descentralizados nos ponen a disposición. Por lo general se los hace en centros comunales, en los centros donde se reúne la comunidad, y que nosotros verificamos que esos centros estén en buen estado. Exigimos un poco a estas autoridades para que le den un poco más de beneficio a estas personas, y a través de esta infraestructura ellos puedan sentirse mejor. Llegaríamos a unos 70.000 adultos mayores que son atendidos a través de estas modalidades. Bueno, el Ministerio de Salud Pública ha venido teniendo una inversión creciente y progresiva durante toda esta década, que es una inversión histórica, incomparable en estos 10 últimos años, 8 veces mayor que en los 10 años anteriores, y en el año 2016 específicamente se alcanzó una inversión en salud de 2.522 millones de dólares, es decir, un crecimiento significativo en el marco de la inversión que ha permitido tanto las obras de infraestructura como el gasto corriente y el mantenimiento de nuestras más de 2.000 unidades de salud, nuestros hospitales, centros de salud, el talento humano, etcétera. Y lo que hemos logrado es recuperar esa infraestructura sanitaria. En el año 2016, por ejemplo, se inauguraron 11 centros de salud a nivel nacional en diferentes partes del país, tanto unidades de tipo A como tipo B y tipo C, nuestros centros que en realidad tienen una infraestructura de punta con estándares internacionales y que no tienen nada que envidiarle inclusive a clínicas o a lo que se conoce como hospitales básicos, etcétera. Y también un hospital emblemático
histórico para nuestro país, un hospital especializado como es el Hospital Gineco-Obstétrico Luz de Helena Arizmendi, también conocido como Maternidad en Nueva Aurora en el Sur, un hospital que atiende principalmente patologías de la mujer, del parto, ginecológicas, pero que es importante, que es un hospital de alta especialidad y no se había construido un hospital de estas características en varias décadas en nuestro país. Y bueno, tuvimos la inauguración y la puesta en marcha de ese maravilloso hospital. También se concluyó la repotenciación de algunos hospitales emblemáticos, del Hospital Eugenio Espejo, nuestro hospital de especialidades con mayor capacidad resolutiva en el país, tuvo una importante repotenciación integral que le permitió mejorar su capacidad, mejorar los servicios que allí se brindan. También el Hospital Nicolás Coto Infante, y todo esto implicó una inversión de casi 80 millones de dólares para todas estas nuevas obras de infraestructura, pero más allá de lo que se puede decir en términos económicos, es lo que representaron estos centros de salud y estos hospitales para tantas personas que buscando servicios de salud acudían al Ministerio de Salud Pública y ahora pueden ser atendidos con la mejor calidad y los mejores estándares. Bueno, el crecimiento en el número de atenciones también durante esta década ha sido fundamental para demostrar cuánto han mejorado nuestros servicios de salud. Nosotros prácticamente triplicamos el número de atenciones que existían o que teníamos en el 2007 a las que tenemos actualmente. En el año 2016 hubieron 43.5 millones de atenciones. Esto significa casi 1 millón de atenciones más que en el año 2015. Y bueno, no es porque la gente necesariamente haya aumentado en ese volumen la población, sino porque el que generemos mayor capacidad, que tengan más acceso, hace que personas que tengan necesidades de salud hoy vengan a los servicios públicos. Antes no se venía o no se buscaba los servicios públicos porque eran los peores dotados, con el menor número de talento humano, no tenían las condiciones necesarias. Como ahora, en cambio, nuestros servicios en muchas partes del país son los mejores, cada vez esas personas que tienen necesidades de atención se acercan más y tienen esta posibilidad de acceder a servicios públicos y gratuitos. El Ministerio del Deporte, en cuanto a Juegos Nacionales, podemos decir que hizo un cambio y una renovación en la estructura deportiva a partir del 2011. Sufre ciertas modificaciones en beneficio del deporte y se empieza a realizar en el año 2011, 2012 y 2013 4 Juegos Nacionales por año. Juegos de menores, Juegos prejuveniles, Juegos juveniles y Juegos absolutos. En el 2014 ya no se realizan los Juegos absolutos y se realizaron 3 juegos. Nos quedamos con Juegos de menores, Juegos prejuveniles y Juegos juveniles. Asimismo, se replicó en el año 2015 y en el año 2016. En el caso de Educación Física, otra de nuestras direcciones, también maneja proyectos muy importantes, como son los Juegos Estudiantiles. Es así como los deportistas que clasificaron nos representaron en los Juegos Sudamericanos en Medellín. En primer lugar, la primera tarea importantísima, cierre de brechas. Para eso, eliminar las barreras de acceso. En la educación, los niños no iban a la escuela o abandonaban el bachillerato o abandonaban el 6º grado, y sobre todo era por factores económicos. Se elimina la contribución, entre comillas, voluntaria de $25, se empieza a entregar libros de texto. En este momento estamos entregando libros de texto incluso hasta bachillerato. Nunca antes se habían entregado libros de texto hasta bachillerato. Alimentación escolar focalizada, uniformes también focalizados a quienes más lo necesitan. Y eso nos ha permitido tener un incremento de matrícula impresionante. En Educación General Básica pasamos de 20.000 estudiantes en el 2006 a casi 400.000 en este momento. Es decir, imaginamos, es una explosión muy importante. La educación inicial no estaba contemplada dentro de lo que ofertaba el Estado. Educación General Básica estamos cerca ya del 97% de matrícula, es decir, universalización. En bachillerato estamos subiendo cada vez más, queremos llegar al 78%, un poquito más. Pensar, por ejemplo, que las tasas que más han subido han sido las tasas de la población indígena, de la población montúbia, de la población afroecuatoriana. Es decir, se ha focalizado el tema del cierre de barreras de acceso en los sectores más necesitados. Bueno, en infraestructura es lo que más se ve, es decir, inaugurar una unidad educativa del milenio es algo que se ve y que la comunidad lo recibe. Tenemos 72 en funcionamiento en este momento, inauguramos 4 la semana pasada, pero además tenemos en este preciso instante en que estamos grabando esto, con fecha de hoy, tenemos 357 en proceso de construcción de unidades educativas siglo XXI, 200 mayores para 1.140 estudiantes, 157 menores para 300 estudiantes. Tenemos como 47 unidades educativas del milenio en proceso de construcción. Estamos presentando alrededor de 10 nuevas unidades educativas del milenio que están empezando la construcción en estos meses. Y claro, estamos dando un gran cambio en lo que es la infraestructura educativa.
Si la garantía en el acceso a los servicios públicos no se complementa con estándares altos de calidad, las desigualdades se perpetúan. Durante el año 2016, el sector social ha redoblado esfuerzos para lograr que la calidad y calidez en lo público avance de manera paralela al incremento de acceso a los servicios. No, hablar de calidad de servicios es hablar también de una corresponsabilidad, no solamente como la política pública de dar una vivienda, pero que no contenía, digamos, los servicios básicos inherentes a una responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. La calidad significa una vivienda habitable e indiscutiblemente con los servicios solventados en este caso, que tienen que ver con agua potable, alcantarillado, electrificación y acceso a los servicios públicos también. Nuestros centros tienen una atención de calidad, una atención de calidez, pero sobre todo no se atiende solamente al niño que llega a nuestros centros, se atiende a una familia, es una atención integral, porque nuestras coordinadoras, nuestras educadoras, SNH, CBB, se convierten en ese vínculo entre Estado y entre familia. Si esa madre necesita tener alguna ayuda en algún tipo de institución, ellos son canalizadas para esto y muchas veces servimos de puente. Hemos crecido significativamente durante estos 10 años en el número de profesionales que tenemos en nuestros establecimientos para poder brindar mayores atenciones y de mejor calidad. Es así que hemos pasado de alrededor de 10.400 profesionales de la salud en el 2008 a más de 37.000 profesionales de la salud para el año 2016. Y del año 2015 al 2016 incrementamos en casi 3.000 profesionales de la salud, y es precisamente porque creemos que es el talento humano, que es el fortalecimiento de las capacidades, competencias y profesionales en nuestras unidades de salud lo que va a garantizar un mejor servicio, una mejor calidad de atención y además que podamos brindar mayor número de servicios cada vez a nuestra población. Hemos fortalecido el personal administrativo y la capacitación a nuestros profesionales. Tenemos nuestro proyecto de formación de talento humano que financia becas de especialización médica. Del año 2016 fueron entregadas también becas y se continuó el programa para quienes ya estaban becados, se mantuvieron los pagos de la especialización de medicina y su estipendio. El Ministerio le ha apostado a normatizar nuestros procedimientos, a utilizar evidencia científica. Nosotros hemos emitido en el año 2016 10 guías de práctica clínica para brindar herramientas basadas, insisto, en evidencia científica a nuestros profesionales de la salud para el manejo clínico de diversas patologías muy importantes y prioritarias, como por ejemplo la hemofilia, la alergia, varios tipos de alergias alimentarias, para mencionar algunas. También emitimos otro tipo de normas, más de 15 normas técnicas específicas, 3 reglamentos que han permitido mejorar la gestión administrativa en nuestras unidades. Tenemos ya más de 40 hospitales públicos acreditados y en el año 2016 3 hospitales más de nuestro sistema de salud público recibieron esta acreditación. Fuimos galardonados y reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud por todos los logros alcanzados en materia de salud. Incluye la acreditación internacional de calidad, el esquema de vacunación, el etiquetado de alimentos, las políticas y la inversión en salud y varios otros, reconociendo el gran énfasis, el gran apoyo y prioridad que se le ha dado a la salud durante la Revolución Ciudadana. En el 2016 la competencia fundamental en el alto rendimiento fueron los Juegos Olímpicos en Brasil. El Ecuador obtuvo 4 diplomas olímpicos y la participación fue con 38 deportistas. Una participación realmente histórica para nuestro país, puesto que es la mayor delegación o el mayor número de deportistas que hemos logrado clasificar a unos Juegos. La deportista mejor ubicada en aquel momento en Juegos Olímpicos fue Alexandra Escobar, alcanzando un 4º honroso lugar. En el año 2016, el Ministerio del Deporte invirtió más de 98 millones de dólares. Invirtió para 331 deportistas que conformaban en el 2016 el proyecto de alto rendimiento, 10.206.000 dólares. Esta inversión no solamente fue por el año de Juegos Olímpicos, fue por el ciclo olímpico, y dentro de este ciclo olímpico los deportistas participaron en competencias como Juegos Panamericanos, Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos, que son los que le permiten durante todo el ciclo olímpico buscar la clasificación para los Juegos Olímpicos. También en el Ministerio del Deporte contamos con un centro médico que beneficia a deportistas de alto rendimiento
a deportistas formativos de las diferentes federaciones deportivas provinciales, también a deportistas en general. En el caso del deporte paralímpico, Ecuador en el 2016 también participó con una delegación de 5 deportistas y un guía. Participación también histórica para nuestro país, puesto que en anteriores Juegos Paralímpicos el Ecuador había ido por invitación. Los deportistas que participaron en el 2016 fueron deportistas que clasificaron, es decir, que se ganaron este derecho a ser parte de unos Juegos Paralímpicos. El Comité Paralímpico Ecuatoriano cuenta hoy no solamente con el apoyo, sino con los recursos que le permiten poder obtener resultados como los que se dieron en los Juegos Paralímpicos del 2016 en Río. Hemos abierto el manual de instrucciones de cómo cambiar el sistema educativo y hemos enfrentado todo. Por ejemplo, una revalorización importantísima de la carrera docente. Tenemos evaluación docente permanente. En este preciso momento los docentes están participando en un proceso de evaluación que creo que es uno de los mejores de América Latina, que no es solamente una prueba de conocimientos disciplinares, es una prueba, se suma un portafolio, se suma un trabajo de investigación, se suma estudio de casos, se suma heteroevaluación, observación de clase. Es decir, un proceso muy completo que toma más de 8 o 10 meses terminar de evaluar a cada uno de los docentes, lo que nos permite saber en qué estado se encuentran, dónde tenemos que intervenir con capacitación, dónde tenemos que ir mejorando el trabajo docente. Se mejoró el salario docente también de una manera muy importante con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación que nivela, que sube mucho el salario docente. Todavía no nivela en los rangos que quisiéramos, pero sube mucho. Y acabamos de subir hace una cosa de un mes también el sueldo que reciben todos los profesores contratados, que el factor más importante de la mejora de la calidad de la educación es siempre el profesor. En este momento el 90% de profesores del magisterio ecuatoriano están por nombramiento. Sí, cuando empezamos el gobierno estamos hablando del 30-40%, en este momento es del 90% que tienen un nombramiento provisional o definitivo. Tenemos más de 4.000 profesores de maestrías, estamos abriendo ahorita un cupo adicional de alrededor de 1.000 y piquito, y tenemos dictadas solamente en estos últimos años más de 1.800.000 horas de capacitación orientada hacia los objetivos pedagógicos del ministerio, no hacia otra cosa. En este momento la capacitación se la brinda exclusivamente con universidades categoría A y B, pero en temas que tengan que ver con el currículo, que tengan que ver con la evaluación, que tengan que ver con su propia asignatura, y que nosotros vamos descubriendo además hacia dónde focalizar la capacitación a partir de las evaluaciones nacionales de estudiantes, a partir de las evaluaciones de docentes. En este momento tenemos 209 colegios ofertando bachillerato internacional. El proceso mismo de formación es importante y le dan nuevas formas de mirar la vida a los docentes, trabajar con ensayos, trabajar con investigaciones, trabajar con laboratorios. Muchos de esos temas los hemos incluido también ya en el currículo nacional para ir permeando las dos cosas, que el currículo nacional también se vea fortalecido de la experiencia que estamos teniendo como país. Quien obtiene el diploma del bachillerato internacional, es decir, quien cumple todos los requisitos y demás, puede presentarse a cualquier universidad en el mundo, bueno, prácticamente a cualquier universidad en el mundo, y ser admitido sin siquiera dar un examen de ingreso. El mismo proceso permanente de formación de nuestros docentes y de los chicos en el bachillerato internacional nos garantiza que la calidad de la educación va mejorando día a día. Los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad tienen de inicio menor acceso a bienes y servicios y por ende menos oportunidades y posibilidades para desarrollar sus capacidades. En este contexto, la prevención y promoción se refiere a las acciones que el Estado, la familia, la comunidad y el mercado llevan a cabo para reducir o eliminar factores de riesgo, como la deserción escolar, la localización de viviendas en zona de riesgo, la maternidad y paternidad durante la adolescencia, la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, factores que aportan al incremento de las brechas sociales y económicas. Nosotros entregamos 433.000 bonos de desarrollo humano. No ha tenido nuevos ingresos, eso depende de una encuesta, de un registro social. Lo que se ha hecho siempre es una depuración de personas que pueden dar a conocer que tienen una mejor situación económica, o también de adultos mayores que ellos tenían un compromiso de actualizar sus datos y que muchas veces no lo hicieron. Se retira el bono por 1 o 2 meses mientras ellos hacen esta actualización, pero inmediatamente son reincorporados. Y en el tema también de pensiones por discapacidad, eso sí son bonos o pensiones que nosotros las podemos ir revisando e ir incrementando el número de beneficiarios, como también de las cuidadoras de personas con discapacidad que perciben el bono Joaquín Gallegos Lara, que más o menos redondean 21.000 cuidadoras, en las cuales se hacen las respectivas visitas, se hace la verificación de la información que nos están dando y podemos incluirlas como beneficiarios.
Nosotros hemos entregado, y me refiero al gobierno, más de 1,5 millones de créditos de desarrollo humano en esta década, más de 1.000 millones invertidos en negocios propios, en emprendimientos. Las mujeres, que son en su mayoría, se convierten en pequeñas administradoras de sus negocios. Creo que esto es una serie de herramientas que han permitido que esa familia ecuatoriana tenga esta movilidad social ascendente, que queremos tener hogares totalmente económicamente independientes de un Estado. El trabajo infantil se redujo de un 15.4 a un 2.6, los índices más bajos de América Latina. Yo creo que es muy importante mirar dos aspectos del Midubi, sobre todo en lo que tiene que ver con hábitat y vivienda, y uno de sus grandes logros fue el tema de ONU Hábitat 3 en el Ecuador, con la presencia de más de 167 países, que permite posicionar también una discusión permanente en lo que significa el desarrollo urbano o la nueva agenda urbana. Y en todo lo que tiene que ver vivienda, digamos, con el tema del desastre que se da en el Ecuador, hace una reflexión muy profunda también a nivel de la ciudadanía y de las autoridades locales sobre temas muy importantes, temas profundos como las normas ecuatorianas de la construcción, que debe aplicarse y la que debe ser permanentemente revisada, que permita dar seguridad a nuestra ciudadanía. Actualmente existen 23 localizaciones de reasentamientos que se han venido trabajando con estudios y consultorías que se habían desarrollado y que permite trabajar todo lo que van a ser reasentamientos de zonas de riesgos no mitigables. Un punto nuevamente sobre los temas de usos de suelos, que son de discusión profunda, para evitar más daños a nuestras familias que tuvieron un alto nivel de exposición porque estaban ubicados efectivamente sobre lechos de ríos, sobre zonas de alta densificación, sin consolidación y sin servicios que permitieran efectivamente tener asentamientos de carácter formal con construcciones de carácter formal, lo cual provocó problemas. Los reasentamientos de este momento cuentan con tipologías validadas por el Midubi, que vuelvo a recalcar, es una corresponsabilidad con los gobiernos autónomos descentralizados que han permitido relocalizar a las familias afectadas durante el terremoto. Y hemos dado fuertes acciones y fuertes pasos para garantizar la promoción de la salud. Por ejemplo, la lactancia materna parte muchísimo del conocimiento, de la educación, del apego precoz. Hemos implementado una normativa para los hospitales amigos de la madre y el niño, en el cual se fomenta que los niños al momento del nacer tengan un apego precoz a la madre para que se genere este apego, este vínculo, y eso fomenta la capacidad luego de que la madre mantenga lactancia exclusiva los primeros 6 meses de vida y lactancia durante los 2 primeros años del niño. Con esta medida hacemos que todos los niños que nazcan en nuestros hospitales tengan entonces esta oportunidad de tener lactancia materna, que las madres dispongan de la leche, además de la asesoría y el acompañamiento, para que le demos ese primer regalo de amor y de vida a nuestros hijos, que es la lactancia materna. No hay mejor alimento, no hay nada más sano, más maravilloso que la lactancia. Se han fortalecido los bancos de leche como una estrategia para mejorar la disponibilidad de leche materna y apoyar, por ejemplo, a los niños prematuros que están en nuestros hospitales, que dispongan de la leche materna en lugar de las leches de fórmula, porque la leche materna implica mayores posibilidades de sobrevida. Teníamos 7 bancos de leche ya funcionando para el año 2016, y en el 2016 se dio la apertura de un nuevo banco de leche precisamente en nuestro hospital ginecobstétrico Luz de Helena Arizmendi. Estos bancos de leche fortalecen toda la visión y la estrategia de lactancia materna exclusiva y garantizan provisión de leche materna para estos hospitales, para los niños hospitalizados ahí, pero también para otros niños que pueden beneficiarse, que por uno u otro motivo su madre no puede garantizar la lactancia, que a través de la donación puedan de todas maneras recibir leche materna con todos los beneficios maravillosos para la salud que esto tiene. Hemos trabajado en la reducción de la mortalidad materna, interviniendo en el control de la mujer embarazada, en la identificación de los factores de riesgo, la atención prioritaria y oportuna. Es así que hemos reducido en el año 2016, como probablemente en porcentaje en ningún otro año en la última década, la muerte materna. Y probablemente con esto estaremos alcanzando la meta planteada
en el Plan Nacional del Buen Vivir con 1 año de anticipación. Hemos trabajado y potenciado muchísimo el diagnóstico de personas con VIH, el tamizaje a las mujeres embarazadas para prevenir la transmisión vertical. Asimismo, hemos incrementado el número de pacientes en tratamiento. Tenemos ya 16.853 personas en tratamiento con antirretrovirales. Esto representa una importante inversión económica al Ministerio de Salud Pública. Este es un tratamiento completamente gratuito, que caso contrario muchas de estas personas no podrían beneficiarse por los altos costos que tienen estos medicamentos, y además del tratamiento integral que implica, además del acompañamiento psicológico, el acompañamiento de otras necesidades de salud que ellos pueden tener. Más de 458.000 personas fueron calificadas en el año 2016 en diferentes tipos de discapacidad, y asimismo las entregas de las ayudas técnicas se han mantenido a lo largo del año 2016. Un grupo importante ahí son las entregas de los audífonos y las ayudas auditivas para aquellas personas que tienen problemas de audición, principalmente los niños pequeños cuya habla y lenguaje se desarrolla en base a la capacidad de poder escuchar. También hemos incrementado otros procedimientos de alta especialidad, como son los trasplantes. Los trasplantes de órganos salvan vidas. En nuestro país hemos hecho grandes esfuerzos para mejorar la capacidad resolutiva de nuestros hospitales para que puedan realizarse trasplantes que en otras épocas no se realizaban a nivel nacional. Hemos incrementado el número de trasplantes a alrededor de 670 trasplantes en el año 2016, lo que ha sido un enorme logro, en conocimiento de que en el año 2015 se realizaron 322 trasplantes. Esto significa que hemos más que duplicado el número de trasplantes que se han hecho en el Ecuador, salvando vidas y brindando nuevas oportunidades a los ecuatorianos y ecuatorianas. También fuimos reconocidos en varios otros espacios, como en el Consejo Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud se llevó a cabo un evento paralelo sobre el etiquetado de alimentos, en el que se dio a conocer nuestra política del etiquetado de semáforo para los alimentos procesados como una política exitosa de salud que ha sido reconocida y emulada ya por otros países, como el caso de Chile y Bolivia, y que varios otros países han presentado su interés de implementarla, reconociéndola como un mecanismo de promoción de la salud efectivo, eficiente y que garantice el acceso a la ciudadanía a información clara sobre su alimentación, que promueve una vida más saludable. El Ecuador Ejercítate nace como una preocupación debido a los altos índices de sedentarismo que en aquel momento, en el 2012, encontramos en el país en un estudio realizado desde esta cartera de Estado. Es así como se buscó un proyecto que fuese de beneficio general, sin barreras, pues el Ecuador Ejercítate es incluyente. Dentro de nuestro proyecto participan niños, jóvenes, adultos mayores, personas privadas de libertad, porque el Ecuador Ejercítate también está dentro de los centros de rehabilitación, personas con discapacidad. Al llegar una madre de familia, una ama de casa, que no solamente recibe el beneficio físico, sino que también recibe este beneficio de integración con la comunidad, además de que es un servicio que brinda y que garantiza el Estado, que es gratuito, representa sin duda grandes beneficios en su salud, en su forma y en su manera de vivir. A ver, la educación para personas con escolaridad inconclusa tiene varias aristas. En primer lugar, venimos de un proceso largo de alfabetización que incluso nos hizo merecedores como país hace 2 o 3 años de un premio concedido por la UNESCO, el premio Rey Cejón, el premio mundial a la alfabetización, que lo ganó el proyecto de alfabetización del Ministerio de Educación por ser un proyecto inclusivo, por ser un proyecto dedicado a mujeres, a indígenas. Tenemos incluso una modalidad de alfabetización en quichua. Entonces, este proceso de alfabetización tiene un proceso posterior, que es el de posalfabetización, en que las mismas personas con escolaridad inconclusa empiezan a obtener ya la formación hacia la escuela y terminan con un proceso de bachillerato. Tenemos primeras graduaciones incluso ya de personas que empezaron con nosotros en alfabetización y están terminando la educación general básica en los próximos días. El bachillerato hemos lanzado varias modalidades. Hemos lanzado una modalidad que es la modalidad acelerada para personas menores de 29 años de educación general básica superior y bachillerato, que permite que esas personas se integren lo más pronto posible al ámbito laboral. Un tema importante es que ahora en el Ecuador, como tenemos un solo bachillerato, el bachillerato general unificado, en cualquiera de sus modalidades, para obtener el título tienen que pasar por el examen ser bachiller, el examen de acreditación de la terminación del bachillerato. Entonces, antes teníamos unos bachilleratos de muy mala calidad que se decía para personas que eran inconclusas y eran con muy poquitas horas y no se cumplía el currículo.
Pues ahora hemos regulado también eso y en todos los bachilleratos tienen que presentarse a este examen único nacional, lo que nos garantiza, por supuesto, que el esfuerzo de los jóvenes, de los adultos que están cumpliendo este bachillerato sea el mejor. Pero no es la única opción, tenemos opciones todavía, tenemos una opción semipresencial, tenemos las opciones nocturnas, estamos por presentar una opción de bachillerato virtual también. Son varias oportunidades para que las personas con escolaridad inconclusa no terminen sus estudios. El buen vivir implica la vida en plenitud, en armonía y respeto, bajo la visión de que el ser humano necesita de su integración armónica a la sociedad y a la naturaleza y el desarrollo de sus potencialidades. El Frente Social ha trabajado intersectorialmente para alcanzar el buen vivir, asegurando que las personas gocen de tiempo libre para el resto de dimensiones que componen la vida, como la familia, la participación en redes, el ocio, la cultura y el disfrute. En el tema de recuperación de espacios urbanos y también equipamientos nos parece muy importante el rol que ha desarrollado el Midubi, justamente también aquí en la ciudad de Quito, en los temas de patrimonio, recuperaciones de parques, plazoletas, cuya experticia tiene que ser replicada al resto de territorios. Y en el caso de Guayaquil también tenemos los temas de parques lineales, justamente para una zona de recuperación que hace una combinación bastante importante, una recuperación de carácter social, una recuperación de carácter ambiental, es todo lo que tiene que ver con el estero salado y todo lo que tiene que ver con la implementación de todo lo que es parques urbanísticos, consolida tres ejes fundamentales para el desarrollo y calidad de vida de los habitantes. En el año 2016, el Ecuador Ejercítate benefició a más de 590.000 personas, beneficiarios directos, además de los beneficiarios indirectos, que es el entorno de estas personas. La inversión del Ecuador Ejercítate en el año 2016 fue de $1.400.000. Tuvimos 872 puntos, es decir, se refiere a puntos los que se ubican en cada uno de los cantones, en este caso de las ciudades. Contamos en el 2016 con más de 252 instructores. Dentro del Ecuador Ejercítate se incrementaron las escuelas comunitarias con diferentes disciplinas deportivas. Es así como, por ejemplo, en Guayaquil, en el Colegio Vicente Rocafuerte tenemos la escuela de atletismo, la escuela de fútbol, en la Isla Trinitaria tenemos el Trinibox. Los beneficiarios son niños y jóvenes de escasos recursos, de zonas vulnerables. Tenemos un ejemplo de una escuela que ha crecido mucho, que se mantiene. La escuela se llama Trinibox, que es una escuela en la Isla Trinitaria. Los centros activos son de beneficio para la población en general, son centros netamente recreativos. Contamos con canchas de césped sintético, con piscina, con sauna, con hidromasaje, con canchas de tenis de arcilla, contamos con gimnasio. Estas características de estos centros activos permiten el acceso a la población y que puedan obtener beneficios a nivel emocional, a nivel físico. Uno de los puntos más importantes fue primero el relacionamiento interinstitucional a través del gobierno nacional, los gobiernos locales y las activaciones correspondientes de los COEs que permitieron, digamos, confrontar el proceso. En este caso, una vez parametrizado a través de, digamos, de toda el trabajo realizado desde el gobierno nacional a través del presidente Rafael Correa y toda la cuantificación de daños por sectores en los territorios, logra el Midubi establecer en la administración una intervención de carácter inmediato con un levantamiento de viviendas afectadas cuya codificación llegan aproximadamente a 70.000 intervenciones de verificación. Se estructura un concepto muy fuerte como es la habitabilidad, justamente para poder establecer las codificaciones en cada una de las viviendas. Logra estructurar 3 soluciones habitacionales que demandaban los territorios dado el nivel de devastación que se dio en los mismos. Y esto significó reasentamientos urbanizados que tienen toda la infraestructura de servicios básicos cercanos a servicios públicos y la solución de viviendas, sobre todo para zonas de gente en zonas de riesgo. Tenemos viviendas nuevas en terrenos propios y tenemos lo que fue reparaciones
de daños en las viviendas con montos establecidos de hasta $4.000. Tenemos un monto aproximado de $252 millones, de los cuales $194 millones se destinaron a la provincia de Manabí, $50 millones se invirtieron en la provincia de Esmeraldas. Tendríamos soluciones de reparaciones de viviendas recuperables por 14.438 bonos entregados, reconstrucción en terreno propio de 17.628 unidades y construcción en terrenos urbanizados por el Estado de 2.016 unidades, un total de 34.082 bonos. Tenemos una reactivación, 23 frentes de los reasentamientos, de los cuales tenemos 4.366 soluciones en línea de reasentamientos urbanizados. Esto significa todo lo que tiene que ver con la provincia de Esmeraldas, con 4 reasentamientos: Atacames, Muisne, Chamanga y Portete. Y en el caso de la provincia de Manabí, la diferencia, esto permitió una dinámica de trabajos directos e indirectos en los territorios. Se generan directamente más de 75.000 fuentes de trabajo, con un trabajo indirecto de más de 188.000 fuentes de empleo. Y a nivel de la provincia de Manabí generó una dinámica de aproximadamente 60.000 fuentes de trabajo directo, con una producción de 151.000 trabajos indirectos. En el trabajo del 2016 hay un tema muy importante para la recuperación también de la parte económica y actividad productiva de la zona, que fueron la implementación de estudios, consultorías y unidades de diseño para poder dinamizar la zona, que tiene una alta vocación turística. Esto ha permitido hacer, digamos, un acercamiento de estudios en diseños definitivos y otros a nivel de prefactibilidad, que permitirán que se intervenga en los territorios y volver a dinamizar las economías de escalas locales, logrando interactuar entre no solamente una solución de vivienda, sino la actividad productiva que en este momento toda la ciudadanía requiere para poder, digamos, consolidar nuevamente las zonas. Bueno, el terremoto puso a prueba al Sistema Nacional de Salud de una manera que probablemente ningún evento anterior lo había hecho. Es que hemos podido demostrar la resiliencia de nuestro sistema de salud. ¿Qué significa esto? Que en el momento que fue o que tuvo que enfrentarse a la crisis, a la situación del terremoto, tuvo las capacidades desarrolladas, tuvo la infraestructura, el talento humano, el equipamiento, pero sobre todo los conocimientos para poder manejar una situación de crisis. Algunos datos interesantes: durante el terremoto y a consecuencia del terremoto no falleció ninguna persona por consecuencia del terremoto en nuestros hospitales durante la evacuación, pese a que hubieron 2 hospitales cuya infraestructura colapsó y que deberán ser reemplazados completamente. Esto significa que los procedimientos y los protocolos de evacuación que se habían venido preparando en base a las normas de hospitales seguros, en base a la capacitación a nuestros profesionales y a la misma acreditación internacional, funcionaron. Supieron cómo evacuar a las personas, cómo instalarse inmediatamente para seguir brindando atención. Pudimos manejar y poner operativos a nuestras unidades de salud inmediatamente, porque las necesidades de los pacientes heridos eran en ese momento. Tuvimos 414 equipos de primera respuesta que se desplazaron a nivel nacional para atender y evaluar las necesidades. Tuvimos más de 4.859 atenciones directas en las primeras horas del terremoto. Desplazamos a nuestros 2 hospitales móviles y el hospital también de Fuerzas Armadas al área afectada. Hicimos una coordinación internacional a través de una célula del SICOM, a través de la Organización Panamericana de la Salud, para coordinar la ayuda internacional, y a través de ella pudimos tener el apoyo de EMTs, por sus siglas en inglés, Emergency Medical Teams, equipos de atención de emergencia internacionales autosustentables, que vinieron al Ecuador a brindar sus servicios en las áreas afectadas, cumpliendo todas las recomendaciones y protocolos de seguridad que se instituyen en este tipo de crisis. Adicionalmente tuvimos la constitución de la mesa técnica de trabajo número 2, que es la mesa de salud en el caso de una emergencia como la que pasó, en la que hubo un involucramiento de toda la red pública integral de salud. Todos los hospitales, servicios de salud públicos y privados trabajaron organizadamente para la evacuación de pacientes del área del terremoto, tanto a la red pública como a la red privada. A nivel de todo el país fueron desplazados pacientes fuera de las provincias aguayas, inclusive a Quito.
lo que permitió que muchas vidas sean salvadas. La respuesta del Ministerio de Salud no se quedó ahí, porque luego de la crisis del manejo de los heridos, por ejemplo, empezaron las actividades del manejo de la salud de los albergues. El haber tenido miles de personas albergadas implicó un reto enorme en términos de riesgos epidemiológicos. Generalmente luego de un desastre de estas magnitudes empiezan a aparecer los brotes de enfermedades por los problemas de acceso a agua, por la alimentación. Podemos sentirnos orgullosos que no tuvimos brotes de magnitud, ni brotes de enfermedades, ni situaciones, epidemias o pandemias que se hayan introducido en los albergues durante todo el año 2016, lo que ha implicado un excelente manejo del agua, de la alimentación, de las personas albergadas, de la higiene. Y todo esto se consiguió porque se establecieron equipos de salud en todos los albergues para garantizar tanto la atención de las necesidades, problemas de enfermedades, como la vigilancia, el acompañamiento, el control vectorial. Además, enfrentamos al mismo tiempo que el terremoto la temporada de lluvias, lo que implicaba riesgos de las enfermedades como dengue, malaria, zika. No tuvimos repuntes de estas enfermedades pese a las condiciones difíciles de manejar una población albergada. Esto significa que la respuesta de salud, la resiliencia del sistema de salud se demostró. Tenemos muchas lecciones aprendidas, pudimos manejar también las grandes donaciones de medicamentos que vinieron de otros países, no faltaron medicamentos, no faltaron insumos. Los voluntarios, el agradecimiento eterno a nuestros profesionales de la salud, al compromiso de nuestros funcionarios y los médicos de todo el país, también del sector privado, que como un solo puño unido respondimos como un solo sistema de salud ante el reto que representó tanto la emergencia en los momentos inmediatos posteriores al terremoto, como todo el año y todo el tiempo después en los albergues y en condiciones de reasentamiento a las poblaciones afectadas. Nosotros desde mayo que asumimos este ministerio nos hicimos cargo de los albergues en coadministrar todo lo que era una atención humanitaria social dentro de ellos, un esquema de alimentación, ser esos voceros de los problemas de las familias que estaban ahí. Llegamos a tener 33.000 personas entre albergues, refugios. Luego de esto obviamente fueron disminuyendo, se acogieron a los incentivos, a los bonos del Estado. Luego llegamos a tener 3.000 familias, 3.300 familias. En la actualidad contamos con 1.300 familias. Los albergues poco a poco se van cerrando, se van disminuyendo. Hay personas que voluntariamente salen porque ya se han reactivado, otras personas obviamente que están esperando sus soluciones habitacionales, y cuando nos referimos a soluciones habitacionales puede ser una vivienda propia o un bono de salida del albergue para que ellos puedan emprender. Son tantos frentes que tenemos para tener un solo objetivo: rescatar a estas personas, reconstruir hogares, reconstruir familias. Yo creo que lo logramos, que lo hicimos, porque dentro de los albergues lo que usted se encuentra son verdaderas familias, pero hemos logrado mantener esa armonía a través de un modelo de gestión, coordinando también con Fuerzas Armadas. Hubo que poner reglas, pero creo que siempre hubo un trabajo de calidez, de calidad y sobre todo de solidaridad. El Gobierno Nacional, a través de nuestro ministerio, atendió a más de 41.000 núcleos familiares que se beneficiaron de los bonos AAA, acogida, alquiler y alimentación. Un bono de alimentación que fue primero con una ayuda del Plan Mundial de Alimentos, que nos entregaron $8.100.000 para poder atender a sectores urbanos y a sectores rurales. Cuando un damnificado recibía un bono de acogida o alquiler, recibía un bono de alimentación. Posteriormente a esto, el Plan Mundial de Alimentos nos dice: queremos llegar al sector rural para entregar un bono de alimentación. Era un bono que duraba 3 meses y que se atendieron más de 20.000 hogares del sector rural, aparte de los 21.000 que fueron entregados en la zona urbana. Entonces, hemos podido nosotros seguir manteniendo nuestros servicios en desarrollo infantil, en personas con discapacidad, en adultos mayores, los sectores vulnerables, siempre con ese trato preferencial dentro de los albergues, fuera de los albergues. Entonces, creo que el ministerio siguió funcionando, aparte de ser administradores de una emergencia que era una eventualidad. El 16 de abril fue un día muy complicado. Los chicos estaban a 2 semanas de empezar clases, empezábamos clases la primera semana de mayo y tuvimos una afectación enorme en varias instituciones educativas. Pero hay 2 cosas. En primer lugar, al día siguiente del terremoto, el Ministerio de Educación con el ministro Augusto Espinosa estuvo en la cancha, estuvo allá en Manabí, revisando, reuniéndose con los profesores, tranquilizando a los profesores, estaban muy preocupados, su escuela se había caído, su lugar de trabajo se había caído. Pero por supuesto el sistema educativo tenía que pararse.
El 2 de mayo pudimos empezar clases en buena parte de Manabí, en algunos lugares de Esmeraldas, y empezamos de manera inmediata, el día 18, ya con la construcción de unidades educativas temporales, unidades educativas prefabricadas, que nosotros las usamos para emergencias. Hemos construido en Manabí y Esmeraldas 26 unidades educativas de estas temporales que han permitido que los niños y jóvenes, casi 2 meses después del terremoto ya estuvieran en clases. Perdieron 1 mes y medio nada más de clases, y además empezamos a trabajar con un currículo adaptado. Se trabajó con UNICEF, se ha hecho una publicación también reconocida internacionalmente sobre esta adaptación curricular para casos de emergencia, de desastre, y sobre todo ahí nos queda agradecer el enorme esfuerzo que hicieron nuestros profesores. Al día siguiente del terremoto muchos profesores estuvieron en la escuela sacando lo que podían sacar, sacando libros de la biblioteca, sacando computadoras, rescatando lo que podían rescatar de su trabajo, poniendo lonas sobre los árboles para trabajar con los niños. No empezaban clases todavía, pero los niños de su zona no tenían casa, estaban abandonados, y los profesores empezaron a trabajar con ellos. Trabajaron también en los refugios, con una dedicación impresionante. Y creo que logramos en un récord mundial haber empezado clases apenas 60 días después de un terremoto de magnitud 8, ¿no? Es una cosa que no se ha visto en otras partes. En algunos lugares del mundo todavía siguen, después de varios años de los desastres naturales, recibiendo clases en carpas. Nuestros chicos estuvieron en 26 escuelas grandes, completas, que incluso eran mucho mejores que las que se cayeron. Y en este momento además estamos interviniendo con las unidades educativas siglo XXI, con unidades educativas del milenio, para resolver todo el tema de Esmeraldas y Manabí. Y lo que ha dicho el presidente además es que vamos a aprovechar este desastre como una oportunidad para ordenar el sistema educativo, para que todo el sistema educativo quede en Esmeraldas y Manabí como debía ser a nivel nacional, con las unidades exactas, con los polideportivos que se requiere por distrito, con la atención, con planta docente completa, con laboratorios y demás para todos los niños y niñas. El Ministerio del Deporte hizo un centro de acopio precisamente en el Complejo de la California, en el Coliseo del Complejo de la California. Empezamos a recibir donaciones de diferentes sectores y empezamos a trabajar de manera coordinada con el MIES, entregando estas ayudas humanitarias. Los deportistas como tal se sumaron a esta obra humanitaria de solidaridad. Teníamos muchos deportistas en ese momento entrenando en el Complejo de la California, y producto de que se cayó la residencia fueron deportistas que se quedaron también en las carpas. Además de que los complejos deportivos, los escenarios deportivos en ambas provincias sirvieron como albergues. Deportistas como Alexandra Escobar cargando los sacos de alimentos para entregar a nuestros hermanos en ese momento damnificados, deportistas como Andrés Montaño. Estoy hablando de deportistas olímpicos que demostraron en ese momento no solamente de qué estaban hechos, sino ser grandes seres humanos, que es lo que nosotros desde el Estado, desde el Ministerio del Deporte buscamos en nuestros deportistas, seres integrales. El terremoto afectó sin duda la infraestructura de Manabí y de Esmeraldas. En el Complejo de la California, que es precisamente el que queda ubicado en la Federación Deportiva de Manabí, se cayó la residencia. Se encontraban deportistas de 6 provincias precisamente en la residencia de la California. Gracias a Dios, a esa misma hora del terremoto fue la final y los chicos se encontraban en el Coliseo. Esta residencia fue afectada, ya fue demolida. La Federación Deportiva de Manabí ya ha rehabilitado ciertos escenarios como son el gimnasio de gimnasia artística, como es el muro de escalada, entre otros. En el caso de la provincia de Esmeraldas se cayeron paredes del estadio Folke Anderson, del Coliseo Nubia Villasís, escenarios emblemáticos, del Coliseo Ricardo Plaza Bastidas. Para el caso de Esmeraldas ya hay un presupuesto asignado desde la Secretaría de la Reconstrucción. Son obras que ya se encuentran en ejecución en el caso del Complejo Deportivo de San Rafael y en el caso del Nubia Villasís del Coliseo. Durante el año 2016 hemos trabajado como Frente Social, un frente que ha podido atender desde lo nacional, desde lo territorial y en contextos específicos como el caso del terremoto a todos los ciudadanos y ciudadanas. Nunca han estado solos. Creemos que todavía tenemos desafíos. Esos desafíos están orientados a sostener muchos de los logros. En el caso de la política de desarrollo infantil, en el caso de la educación de nuestros chicos y chicas, pero también cuando hablamos de la malnutrición, cuando hablamos de la desnutrición crónica infantil. Creo que la mejor huella y el mejor legado que podemos dejar como Frente Social es justamente ese trabajo articulado, ese trabajo solidario, ese trabajo que unido hemos sido
mucho más.